Buenas tardes, vamos a continuar con el tema de evaluación de inversiones. En este caso vamos a ir puntualmente a los indicadores financieros. Bueno, el primer indicador que vamos a ver es el valor actual neto, conocido como VAN. El valor actual neto es una medida de resultados de la inversión realizada. Es el valor neto de los flujos futuros descontados al costo de oportunidad del capital. ¿Qué es lo que nos dice este indicador? Este indicador nos presenta cuánto valen hoy los beneficios esperados a lo largo de la vida del proyecto, descontados al costo de oportunidad del capital. En resumen, el VAN es la diferencia entre los ingresos y egresos actualizados del proyecto. Para poder estimar el VAN, calcular el VAN, lo que tenemos que hacer primero es armar el flujo de caja. Como ustedes saben, el flujo de caja es un cuadro de doble entrada donde tenemos por un lado, esperen que busque el puntero, acá está, donde tenemos por un lado los ingresos y egresos del proyecto, o sea, las entradas, que son los ingresos, las salidas o egresos, y el flujo neto de fondos, que va a ser la diferencia entre entradas y salidas. Y por otro lado, los periodos a analizar, es decir, el horizonte de evaluación de la inversión, el horizonte de evaluación del proyecto. Lo primero que tenemos que hacer entonces es fijar el horizonte de evaluación. Los criterios para la fijación de este horizonte son, primero, considerar la vida útil de la inversión. Si un criterio es decir, bueno, por ejemplo, si vamos a trabajar con la implantación de un monte limonero, podemos decir, bueno, la plantación dura 20 años, entonces este horizonte de evaluación va a ir hasta el número 20, que serían los 20 años. Otro criterio dice, no, ¿por qué vamos a utilizar 20 años de evaluación cuando sabemos que la plantación se estabiliza alrededor del año 8? Entonces podríamos fijar ese horizonte de evaluación ahí, en ese momento donde madura la inversión, es decir, en el caso del monte limonero, considerar 8 o 9 años. Hay también está el caso de cuando es necesario endeudarse. Frecuentemente, cuando necesito endeudarme para poder llevar a cabo el proyecto, el horizonte de evaluación es el plazo de devolución del crédito. Es decir, si a mí me dan un crédito a 10 años de plazo, bueno, hago la evaluación en 10 años. Bueno, ¿cómo se arma este flujo de caja? En los ingresos o entradas van a tener básicamente el ítem más importante es el ingreso por venta, porque aquello que nosotros produzcamos va a ir al mercado y va a ser vendido. Eso nos va a dar el ingreso por venta. Tenemos otro renglón que es la venta de activos, es decir, en aquellos momentos donde tengamos activos que ya han cumplido su vida útil, tendremos que incorporarlos nuevamente, pero también deshacernos del activo, entre comillas, viejo. Y ese va a ser la venta de activos. Y luego el valor de recuperación. Finalizado el proyecto, es decir, en el último año del proyecto, vamos a poner como valor de recuperación el valor residual activo de todos la inversión que todavía tiene capacidad productiva. Por eso estoy diciendo valor residual activo. ¿Estamos? Bien, eso nos va a dar este primer renglón, que son de entradas o de ingresos. Por ejemplo, acá en el año 4 vamos a tener 2.100 que son de ventas de productos, más 120 que es la venta de algún activo.
y en el 2005, en el año 5, perdón, vamos a tener los 2100 de venta de productos más el valor de recuperación de los activos porque es el último año de evaluación. Luego, la inversión. El momento cero, el año cero o momento cero es el momento en el que se lleva a cabo la inversión. Dependiendo de qué se trate, puede ser un momento de tiempo, un instante en el tiempo. Por ejemplo, voy a comprar un tractor y probablemente esto sea un día, el momento cero sea un día en el que yo formalizo la compra del tractor. Ahora, si estoy con la implantación del Monte Limonero, esto ya no va a ser un día, sino que va a ser muy probablemente un tiempo más largo. ¿Por qué razón? Porque tendré que hacer las curvas de nivel del campo, tendré que hacer los pozos, poner las plantitas, hacer los cuidados culturales hasta que empiezan a producir. Y cuando empiezan a producir, recién ahí comienza el año 1. Bien, esto es simplemente para mostrar que este año cero puede ser o un instante de tiempo o pueden ser varios años. Luego tenemos el rubro de gastos, donde vamos a tener gastos directos y gastos indirectos. Y estamos hablando de gastos y estamos hablando de ingresos en efectivo. ¿Por qué razón? Porque estamos haciendo una evaluación financiera. Entonces, es muy importante que tengan presente que solamente vamos a considerar ingresos y egresos de dinero en efectivo. O sea, no vamos a contemplar imputaciones ni a los ingresos ni a los costos. Entonces, cuando escuchen o lean por ahí que en el flujo de cajas hay que poner las amortizaciones de los bienes de capital, y no, eso es falso, no se ponen las amortizaciones de los bienes de capital, no forman parte del gasto, o sea, forman parte del costo, pero acá trabajamos con gastos. Bien, y el flujo neto de fondos entonces es la diferencia entre el ingreso menos las salidas o egresos. En el año cero tengo 0 pesos de ingreso, 4.700 de la inversión y entonces el flujo neto de fondos es menos 4.700. Por una convención contable se supone que todo sucede al 31 de diciembre de cada año. Entonces, si nosotros para poder vender tenemos que tener esta inversión hecha, la tenemos que hacer un periodo antes, porque el 31 de diciembre de este año vamos a hacer la inversión. Con la inversión hecha recién podemos producir y vender al año siguiente. Por eso es que en el año cero no tenemos ingresos. Bien, entonces el primer flujo nos va a dar negativo en menos 4.700. El año siguiente nosotros tenemos 2.100 de ventas de productos, tenemos gastos directos e indirectos por 900 pesos y un flujo de neto de fondos de 1.200 pesos. En el año 3, en el año 4 lo mismo, en el año 2 y en el 3 lo mismo, en el año 4 ¿qué nos pasa? Parte de esta inversión, una parte de esta inversión alcanzó su vida útil. La tengo que vender, o sea, tengo que venderla y aquí la venta de ese activo me genera 120 pesos de ingreso, pero tengo que volver a invertirla, lo cual genera 1.200 pesos de salida. Nos queda un flujo neto de fondos de 120. En el año siguiente, el valor residual de nuestros activos es este y nuestro egreso es esto, nos queda 4.130 pesos. Bien, nosotros lo que queremos saber ahora es si ganamos o perdemos. Pero bueno, el problema es que acá, año por año,
tenemos valores diferentes, y eso ustedes lo vieron cuando estudiaron el valor del dinero en el tiempo. Lo que nosotros vamos a tener que hacer es expresar todos estos flujos futuros, los vamos a expresar a este momento inicial. Bien, para eso vamos a usar el factor de actualización. El factor de actualización 1 sobre 1 más R a la N, donde R es la tasa que representa el costo de oportunidad de mis recursos, el costo de oportunidad de mi inversión. Si yo no hago este proyecto, si yo no llevo a cabo este proyecto que está representado por este flujo de caja, ¿qué alternativas tengo? Yo ponía como ejemplo el monte limonero. Bueno, si mi proyecto es la implantación de un monte limonero, debería utilizar como costo de oportunidad la tasa que representa la rentabilidad de una actividad parecida a la del monte limonero. Podríamos proponer, por ejemplo, arándanos, el cultivo de arándanos, que también es un cultivo perenne, de más o menos la misma vida útil, etc. Entonces, bueno, en ese caso, el R a considerar podría ser la rentabilidad que me da el cultivo de arándanos. O cualquier otra inversión parecida. Insistimos en que tienen que ser parecidas por un tema de riesgos. Yo no puedo comparar la inversión de un monte limonero con una tasa financiera de un plazo fijo, porque los riesgos no son similares, entonces mal haríamos en compararlos. En el peor de los casos, si no tenemos con qué más compararlo, bueno, podríamos llegar a utilizarlo, pero no es lo ideal. No es lo ideal. Bien, entonces vamos a calcular ahora este factor de descuento a una tasa igual al 10%. Fíjense, acá dice factor de actualización al 10%. Y estos valores surgen de la aplicación de esta fórmula. 1 sobre 1 más 0,10, que es el 10%, elevado a la n. Esos valores son estos. Para el año 0 es 1, porque acá el n va a ser 0, y todo número elevado a la 0 es 1. 1 sobre 1 es 1. Para el año 1 ya queda como 0,90, para el año 2 0,82, para el año 3 0,75, 0,68, 0,62. Fíjense ustedes que a medida que el n, el exponente del denominador, va creciendo, el denominador se va haciendo más grande y por consecuencia 1 sobre un número cada vez más grande es cada vez más pequeño. Siempre positivo, pero cada vez más pequeño. Bien, entonces el flujo neto de fondos actualizados al 10%, es decir, descontado el interés que tiene implícito cada uno de estos valores, surge de multiplicar la fila del la fila del flujo neto de fondos por la fila del factor de actualización al 10%, es decir, 4.700 menos 4.700 por 1 es menos 4.700, 1.200 por 0,9091 es 1.091, 1.200 por 0,8264 es 992, 1.200 por 0,7513 es 902 y así sucesivamente. De esta manera nosotros podemos entonces ahora sí ver si
estos flujos futuros alcanzan para cubrir este negativo y además nos queda un saldo a favor. Entonces, el van al 10% es la suma algebraica de esta fila, es decir, menos 4.700 más 1.091 más 992 más 902 más 82 y más 2.564. Me queda positivo 930,59. ¿Qué quiere decir? Que a la vuelta de los 5 años estos y considerando que nuestro capital tiene un costo de oportunidad del 10%, nos van a quedar 930 pesos adicionales al 10% que está dado por el costo de oportunidad. Es decir, esta inversión así planteada nos deja 930 pesos más que el 10%. Bien, fíjense aquí que el van debe estar expresado a qué tasa se calcula. Un van que no dice a qué tasa fue calculado no me dice prácticamente nada, porque no sé cuál es la tasa que está considerando como costo de oportunidad de ese capital. Bien. Vamos a formalizar la ecuación, entonces. El van al R%, donde R representa el costo de oportunidad, es la suma desde J igual a 0 hasta N de las entradas sub J menos las salidas sub J actualizadas a la tasa R. ¿Estamos? Esto no es más que lo que hicimos recién, lo que surgió del flujo de cajas, del cuadro del flujo de cajas. Entradas menos salidas nos da el flujo neto de fondos, año por año lo actualizamos y la suma de esos valores actualizados es el van calculado al R%. Bien, acá está plasmado algo que dije. ¿Qué tasa de interés es la que se usa? Ese es el costo de oportunidad del dinero invertido. Es la tasa de rendimiento de la inversión en una alternativa de riesgo similar. Es lo que esperaría ganar un inversionista. Nosotros usamos tasas reales de interés. La tasa real de interés es aquella que no contempla la inflación, que supone que no hay inflación, que la tasa real es lo que realmente quisiera ganar. Es decir, lo que quisiera ganar, la tasa de inflación me va a estar garantizando el poder adquisitivo del dinero, pero yo quiero ganar aparte de esa inflación. Entonces, la tasa real está definida como la tasa nominal. Esta es la tasa real, que está definida como la tasa nominal menos la tasa de inflación dividido por 1 más la tasa de inflación. Entonces, eso es lo que les va a dar como tasa real. Bueno, otra manera que tenemos de calcular el van es de la siguiente manera. Es el mismo ejemplo anterior, solo que vamos a actualizar las entradas o ingresos, por un lado.
y por otro lado vamos a actualizar las salidas. Entonces, aquí multiplicamos el factor de actualización por el monto del ingreso de cada año. O sea, 1 por 0 es 0, 0,9091 por 2100 es 1909, 0,8264 por 2100 es 1736, 0,7513 por 2100 es 1578 y así sucesivamente. Y simplemente sumamos las entradas o ingresos actualizados, es decir, 0 más 1909 más 1736 más 3123 nos da 9861,91. De igual manera hacemos con las salidas. 4.700 por 1 es 4.700, 0,9091 por 900 es 818, 0,8264 por 900, 744 y así sucesivamente, y lo que hacemos es sumar aquí las salidas actualizadas. Luego decimos, el flujo neto de fondos va a ser directamente actualizado, podría ser a este valor actualizado, ya le resto las salidas actualizadas, o a la suma de este valor actualizado le resto la suma de las salidas actualizadas y voy a tener el mismo van al 10%. ¿Sí? Aquí habíamos calculado la vez anterior la suma la suma algebraica de estos valores nos daba 930,59. De igual manera, la diferencia entre 9.861,91 menos 8.931,32 me va a dar 930,59. De las dos maneras me da igual. ¿Por qué eventualmente es interesante este planteo? Porque puede ser que necesite este planteo, puede ser que en el parcial me pidan, por ejemplo, que calcule el VAN, el TIR, la relación beneficio-costo. Para el cálculo de la relación beneficio-costo, que la vamos a ver más adelante, yo necesito las entradas actualizadas y las salidas actualizadas. Entonces, de esta manera, lo que hago es evitar trabajar más después. Entonces, directamente lo hago así de una y listo. Pero por ambas, hacerlo de las dos maneras es exactamente lo mismo, el resultado es igual. Este mismo cálculo puede realizarse en una planilla de cálculo a través de la aplicación de alguna fórmula. Por ejemplo, en el Excel uno tiene que poner aquí, esta es la celda C, porque está en la columna C, fila 58. Entonces, en la celda C58 se pone la fórmula que es valor neto actual, BNA, paréntesis, A14. A14 es la ubicación donde en este caso está puesta la tasa de interés a la cual se va a calcular, que es un 10%. Y el rango de los datos. El rango de los datos es el flujo neto de fondos sin actualizar, o sea, desde la celda D53 hasta la H53. A esto se le va a sumar el valor negativo que está en la celda C53. De esta manera vamos a calcular
el, el van, vamos a calcular el van con Excel. Fíjense acá en la celda C58 está puesta esta fórmula y este es el resultado, 930,59, exactamente el mismo valor que haciendo el cálculo a mano. Bien. Los criterios para aceptar una inversión utilizando el van es si el van al R% es positivo, acepto la inversión. ¿Por qué? Porque en esa X cantidad de pesos positivos son dineros adicionales que nos deja esta inversión por encima al R%. Entonces, como me deja tantos pesos más por encima del R%, acepto. Si el van al R% es igual a 0, quiere decir que esta inversión o la alternativa que está representada con la tasa de interés R me dan exactamente la misma rentabilidad que está representada en este caso por R. Entonces es indistinto. Si el van al R% es negativo, vamos a rechazar. ¿Por qué razón? Porque nos va a dejar tantos pesos menos que el R% que nos da el costo de oportunidad. Entonces, si es positivo, acepto, si es 0 es indistinto y si es negativo, rechazo. Si el van es positivo o negativo, no significa que he ganado o he perdido, sino que gano o pierdo más que la inversión alternativa representada por el R%. Esto que veníamos diciendo recién. Bueno, otro indicador es la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno es la tasa de rentabilidad financiera del proyecto. Por definición, la tasa interna de retorno es la tasa que hace que el van sea igual a 0. Entonces, la fórmula para el cálculo es que el van al R%, o sea, en realidad lo que estamos diciendo es que el van al R% igual a 0, eso significa que ese R que hace 0 el van es nuestra tasa interna de retorno. Se expresa como porcentaje o como tanto por 1. ¿Qué estamos buscando? Entonces, nosotros tenemos en esta gráfica los distintos pesos del van, porque el van no lo he mencionado, pero sí es importante decirlo, la unidad de medida del van es pesos o moneda, digamos. Aquí, entonces, a medida que aumenta el R, el van se va haciendo cada vez más chico y llega un momento en que es 0. En ese punto donde el van es 0, ese es el R, que es nuestra tasa interna de retorno. El van, la TIR hay que calcularla por aproximaciones sucesivas o por interpolación. Es decir, nosotros vamos a calcular un van 1, por ejemplo, al 10%, o sea, al 10% tenemos un van 1 que es positivo y al 15% tenemos un van 2 que va a ser negativo. Entre un van positivo, que es este, y un van negativo, que es este, habrá un van que es igual a 0. Entonces, nosotros vamos a buscar esta tasa que hace el 0, el van. Y esta es la fórmula, digamos así, que surge de la interpolación.
al R1, que en este caso habíamos dicho el 10%, le voy a sumar una relación que va a estar dada por el van 1 por la diferencia de tasas sobre la suma del van 1 más el valor absoluto del van 2. Nosotros aquí decimos, bueno, el van al 10%, hace un rato lo habíamos calculado, 930,59. El van al 17% es menos 100,72 y de esta interpolación surge que la TIR es 16,32. Hay varias cositas para mencionar acá. La primera es que esta gráfica no está, es una gráfica cualquiera, no está relacionada con el ejemplo que venimos desarrollando, porque aquí a la vista se observa que la TIR debería estar entre 10 y 15 y nosotros acá estamos calculando 16,32. O sea, esta es una gráfica de ejemplo cualquiera. Bien, es una primera observación. La otra observación es que las tasas pueden estar expresadas en porcentajes o en tanto por uno, siempre y cuando en ambos lados se expresen de igual manera. Es decir, si acá el R1 está como porcentaje, aquí la diferencia de tasas también debe estar expresada como porcentaje, no como tanto por uno. Entonces, si lo vamos a expresar como tanto por uno, tiene que ser tanto por uno aquí, tanto por uno aquí. Y la otra cuestión muy importante es que no hay que olvidarse que es el valor absoluto del van 2. O sea que vamos a contemplar este menos 101, lo vamos a tener como positivo y va a ser 931 más 101. Muy bien. ¿Qué nos dice? Bueno, o también se puede calcular, también la TIR se puede calcular a través de una fórmula, en este caso de Excel. Acá en la celda C77 tenemos la fórmula aplicada que dice que vamos a calcular la TIR del rango de datos que va desde C72 hasta H72. Le damos Enter y ese es el resultado que nos da 16,21%. Rara vez es exactamente igual. ¿Por qué razón? Porque en el cálculo la computadora utiliza todos los decimales que están involucrados, mientras que uno por interpolación los va redondeando. Pero 1632, 1621 es prácticamente lo mismo. Es importante marcar que hay veces donde no puede calcularse la TIR porque la gráfica tiene una forma como esta. Es decir, cuando el flujo de fondos tenemos intercalados valores negativos, es de esperar que en el flujo de fondos el año 0, el año 1, el año 2 pueden ser negativos, pero no cuando tenemos negativo, positivo, negativo. ¿Por qué? Porque en este caso tendríamos acá dos R's, ¿sí? Dos R's que hacen que el van sea 0. Entonces, en estos casos, la TIR nos va a dar error. No se sabe cuál es la TIR. ¿Cuáles son los criterios de aceptación de la TIR? A la TIR la vamos a comparar con el costo de oportunidad de nuestros recursos. Si la TIR es mayor que nuestro costo de oportunidad, aceptamos. Si la TIR es menor que el costo de oportunidad, se rechaza, y si es igual al costo de oportunidad, es indistinto realizar a cabo la inversión que estamos analizando o la inversión que está representada por el costo de oportunidad de los recursos. Otro indicador importante
es la relación beneficio-costo. La relación beneficio-costo la llamamos así porque es como se la conoce en la bibliografía. Pero no está buena la definición porque no es ni beneficio ni es costo. La relación beneficio-costo mide las entradas o ingresos actualizados sobre las salidas o egresos actualizados. Entonces, no es beneficio porque es ingreso, no es costo porque es egreso o salida. Entonces, ingresos actualizados sobre salidas actualizadas. Bien, ¿qué nos indica este indicador? Este indicador nos va a mostrar cuántos pesos ingresan por cada peso que egresa, peso, dólar o la moneda que fuere, ¿no es cierto? ¿Cuántas unidades de moneda ingresan por cada unidad de moneda que sale? Eso es lo que nos dice este indicador. Por esto era importante que yo les decía hace un rato que por ahí es más fácil calcular directamente el BAM con las entradas actualizadas menos las salidas actualizadas. ¿Por qué razón? Porque de esta manera ya aquí evito tener que hacer de vuelta el cálculo. Aquí ya lo tengo hecho, ¿sí? Las entradas actualizadas, 9.861 pesos, dividido en las salidas actualizadas, en la sumatoria de las salidas actualizadas, 8.931. Si yo divido esto, me da que la relación beneficio-costo es 1,10. ¿Qué me dice ese 1,10? Por cada peso que sale, ingresan 1,10. Es decir, recupero el peso y gano 10 centavos. Si la relación beneficio-costo es mayor que 1, aceptamos la inversión. Y si es menor que 1, se rechaza la inversión. ¿Qué pasa si es igual a 1? Quiere decir que las entradas son iguales a las salidas. Es lo mismo que decir que el BAN es igual a 0. Es decir, estaríamos en el punto donde el BAN al R% es igual a 0, la TIR es igual a ese R% y la relación beneficio-costo es igual a 1. Es indistinta realizar esta inversión o la inversión que está representada por el costo de oportunidad de los recursos. El indicador que solemos estimar es el periodo de recuperación de la inversión. ¿Qué es lo que queremos saber? ¿Cuánto tiempo pasa para recuperar al menos la inversión que hemos realizado? ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a ver el flujo neto de fondos actualizados y vamos a sumar ese flujo de neto de fondos actualizados, lo vamos a ir sumando algebraicamente año por año hasta que sea positivo. Entonces, vamos a ver en qué momento es positivo. Supongamos que sea positivo en el año 3, quiere decir que en el año 3 hemos recuperado la inversión realizada en el año 0. ¿Sí? Entonces vamos a ir sumando año por año hasta ver dónde se hace positivo. Cuanto antes se haga positivo, mejor. ¿Por qué? Porque quiere decir que más rápido se recupera el capital y de ahí en más, en los años siguientes hay ganancias. Nosotros en este caso vemos que el flujo neto de fondos acumulado en el año a menos 4.700 le vamos a sumar 1.091. A esos 1.091 es el acumulado acá en el año 1, me queda 3.609. Le sumo 992, me da menos 2.617. Le vuelvo a sumar 902 y me da
menos 1716, le sumo los 82, me da menos 1634, le sumo los 2564 y recién ahí me da positivo. Entonces, aquí, ¿qué estamos observando? Que recién nos va a dar positivo el último año de evaluación del proyecto. Es más, si no consideráramos aquí el valor de recuperación de los activos, vamos a ver que este flujo en este año tampoco nos da positivo. Pero bueno, ¿cuál es el periodo de recuperación de la inversión en este caso? Es el año 5. Bueno, esto es lo que les estaba diciendo hace un rato, la relación que hay entre el BAN, que está medido en pesos, la TIR, que está medida, que es una tasa en un porcentaje, y la relación beneficio-costo, que es una relación. Cuando el BAN al R% es mayor que 0, entonces, ¿qué sucede? La TIR es mayor que el R%. Y la relación beneficio-costo va a ser mayor que 1. Conclusión, acepto la inversión. Pero si el BAN al R% es menor que 0, la TIR va a ser menor que la relación la TIR va a ser menor que el R, la relación beneficio-costo va a ser menor que 1 y se rechaza la inversión. Y si el BAN al R% es 0, quiere decir que la TIR es igual a ese R% y la relación beneficio-costo es igual a 1 y es indistinto realizar esta inversión o llevar a cabo la inversión que se representa a través del R%. Siempre se debe tener una inversión alternativa para evaluar los proyectos. Y era lo que decíamos al inicio de esta clase, que el R representa la alternativa de inversión que tienen los recursos y que sería deseable que este R representara la rentabilidad de una alternativa similar a la que estamos evaluando, de riesgos similares a los que estamos evaluando. Muchísimas gracias por su atención.